Vamos a dialogar con el ex concejal de la ciudad de San Luis, Francisco Guiñazú, también es docente en la carrera acá de abogacía en la Universidad Católica. Él, bueno, siempre lo tenemos como un referente de lo que es las cuestiones de derecho constitucional, porque le queremos preguntar sobre el pedido de desafuero del senador provincial Ariel Rosendo que presentó ayer el juez penal de Villa Mercedes, Leandro Estrada. Buen día, doctor Guiñazú, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Verónica? Buen día. Un Buen placer día, hablar contigo. gracias. ¿Nos puede explicar en qué consiste esto de los fueros que tienen los legisladores, bueno, nacionales también y también provinciales? Sí. Bueno, básicamente es una inmunidad de arresto que tienen los legisladores en general y por lo tanto los mismos para ser privados de su libertad requieren de ese allanamiento en cuanto a los fueros, o sea, desaforarlos con una mayoría calificada que debe el cuerpo otorgar y en ese caso producido ese desaforamiento y bueno, se puede recién allí avanzar en la detención de un legislador porque como te dije recién, los mismos tienen esa inmunidad de arresto, ¿no? Ujú. Hubo Que mucho no es, debate con el tema de la inmunidad de opinión claro, y en este caso con diferenciarla con la de arresto, que sería el caso de Ariel Rosendo porque le pidió la detención el juez. claro, yo creo que acá hay un exceso, o sea, está claro, esto ya quedó definido hace bastante tiempo. Ujú. En el nacional, hay una ley nacional inclusive que dejó absolutamente claro y establecido que este tema de los fueros está limitado exclusivamente al arresto de la persona, o sea, la privación de su libertad, desde que asume hasta que cesa en su como tal. Ahora, la realidad que acá estamos hablando de una indagatoria y por lo tanto me parece que acá no caben los fueros y perfectamente el juez podría haberlo citado a prestar declaración indagatoria sin avanzar con la necesidad de pedir el desafuero a la Cámara de Senadores de Ujú. la provincia. Como había opinado la fiscal Yo coincido con Torres el de Merced. razonamiento, Ujú. claro, yo coincido con ese razonamiento que por otro lado ya hoy por hoy ya ni siquiera se discute eso, en cuanto a que verdaderamente está limitado a la inmunidad de arresto y por lo tanto, en este caso, el senador debiera someterse a la indagatoria bueno, el juez le ordene, pero lamentablemente estoy viendo acá que el juez ha dispuesto como un paso previo el desafuero a los fines de la indagatoria. Y Ujú. fíjate vos que el único argumento que podría el mismo esbozar, que es el peligro de fuga de la persona, tampoco lo invoca. No. O sea, hace mención simplemente a dos artículos de la Constitución, el 105 y el 128 creo que es, Sí. pero ninguno de ellos refiere a esta contingencia de urgencia que amerite tomar una medida extrema como esta. Por lo tanto, aparece, digamos, como inarmónica la resolución en ese aspecto. Me parece que perfectamente se le podría haber tomado esa declaración indagatoria, citarlo a prestar esa declaración indagatoria sin necesidad de pedirle el desafuero al Senado de la provincia de San Luis. Usted sabe que ayer estuve haciendo consultas precisamente por eso, por ese detalle, bueno, un detalle importante, ¿no? Que él Sí, pide la detención, porque muchos me dijeron esto si el oficialismo lo protege va a quedar cajoneado hasta que
Rosendo termine su mandato, como ha sucedido en la Cámara de Diputados, pero si él hubiera pedido solamente la indagatoria, por lo menos Rosendo hubiera ido a la justicia, ¿no? Bueno, aparte porque es el principal acto de defensa que tiene un imputado, ¿no es cierto? Claro, Que es la claro, indagatoria. exacto. Entonces también me decían esto, que les sorprendía porque tampoco hay antecedentes esto de que inmediatamente ordene la detención para la indagatoria. Es que la Eso realidad me es, llama, muchos me plantearon este sí. tema, ¿no? No, no, pero es que ese tema ya no se discute hoy día. Por eso me sorprende el fallo y sobre todo que ni siquiera invoca el riesgo de fuga. O sea, que lo Ujú. único que está invocando es dos artículos de la Constitución que uno dice que para que un procesado no puede ser Diputado. diputado, Ujú. pero en realidad todavía no se ha pronunciado sobre la situación procesal del senador que está en este caso imputado de esos delitos. Ujú. Entonces, esos artículos son citas referenciales, pero que no están vinculadas con el caso concreto. Entonces, la verdad que se exhibe, como dije hace un momento, inarmónico, digamos, no me parece correcto, digamos, que se esté invocando el tema de los fueros para poder realizar una declaración indagatoria. Más allá, reitero de que yo personalmente creo que si las instituciones de la República, los poderes constituidos funcionaran correctamente, no debieran ser necesarios los fueros. Pero bueno, la realidad es que hoy están en las normas constitucionales, están impuestos como tales, y por lo tanto hay que respetar lo que dicen las normas. Ahora, yo creo que la interpretación que ha hecho el juez de estas normas no es la correcta y se corre el riesgo de que sea protegido, como tú decías, y la consecuencia sea que el juicio quede absolutamente paralizado, Ujú. porque Sí, no se como va a pasó poder con avanzar, Sicones, sí, sí. es que no se va a poder avanzar en el proceso si no se realiza este acto procesal tan importante como es la indagatoria. Entonces, yo lo que creo es que me parece un grave error y que puede traer aparejado consecuencias como lisa y llanamente la paralización de la causa. Y Ujú. sobre todo porque, cuidado que hace falta una mayoría absoluta de votos para lograr el objetivo del desafuero. El desafuero es con una mayoría calificada, como se dice, con los dos Sí, tercios de absoluta. los Una legisladores. mayoría absoluta. Ajá. O sea que hace falta una mayoría calificada. No digo que no sé cuál será la voluntad de los legisladores, pero yo simplemente puedo citar como antecedente lo que pasó, me acuerdo que a mí me tocó en ese caso intervenir con el caso del senador Ochoa, Ujú. Sí, sí, que ya lo tenía, inclusive ahí lo creo que tenía está como hoy antecedente, sí. que yo creo que hoy está la hija ahí en el Está la Senado. hija, sí, como Bueno, diputada. como diputado. Bueno, lo que voy es a que en aquel momento no me quería ni siquiera recibir el oficio. Ujú. O Sí. sea, esa actitud corporativa que hace que el funcionamiento de este poder constituido no sea el correcto, hace o puede llevarnos acá, en este caso concreto del que estamos hablando, a una encerrona que lleve a que este juicio quede absolutamente paralizado. Ujú. Entonces, Y esto sí. es grave sobre todo porque implica que no se va a poder investigar en profundidad un tema tan trascendente como es nada más y nada menos que esos delitos que se le están imputando a una persona que es representante del pueblo, que es un legislador provincial, o sea que no es poca cosa. El antecedente, digo, legislativo, como usted también lo decía, del Senado, de lo que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, Sí, era Raúl Ochoa, presidente, claro, claro, y estaba siendo investigado por votar dos veces, si ustedes recuerdan, en Nachel y en Tilizarao, y terminaba su mandato como diputado, él era presidente de la Cámara de Diputados, pero pasaba a ser senador nacional, porque en esa elección él resultó electo senador nacional. efectivamente. Y bueno, y yo fui en Sí. ese momento con los oficios para notificar
la indagatoria de esta persona, la El audiencia, pedido de indagatoria, claro, sí. el pedido de indagatoria que había ordenado el juez, y bueno, resulta que no había ni siquiera quien lo recibiera. Ujú, Entonces yo tengo miedo de que en este caso termine pasando lo mismo. ujú, Por eso yo lo que creo es que todo esto no me agrada para nada, digamos, una decisión que en definitiva aparece como rimbombante, pero que puede transformarse, de hecho, en una herramienta que termine paralizando la investigación. ujú. O Bueno, sea, sí. esto es lo grave que se produce en este caso con esta interpretación que hace el juez de esta cuestión. Y más aún cuando el mismo ni siquiera invoca el riesgo de fuga, que, Claro que puede él, que podría haber, que digamos, tiene, al sí. menos utilizado ese argumento, pero que no lo hace. Ujú, Entonces cita dos artículos que son referenciales, pero que ni siquiera tienen alguna vinculación con el caso concreto. O sea, sería bueno, o sea, tener a mano lo que dice el artículo 105 y 128, y van a ver ustedes ahí que no tienen ninguna vinculación con el caso concreto, y es lo que invoca el juez como argumento para avanzar con la detención. ujú. Entonces, y con el pedido de desafuero. Así que me parece que, bueno, hay que analizarlo Sí, sí. con mucho detenimiento a esto, porque reitero, muchas veces un título rimbombante puede transformarse en una herramienta para que no se investigue nada. Ujú, sí, O sea, porque ni siquiera sí, se va a poder avanzar con el proceso si no se hace la indagatoria. Y si la exacto. indagatoria él la está sujetando a que le saquen los fueros, y si los fueros no se allana al tema de los fueros, lamentablemente no se va a poder investigar. Ujú, Entonces, esto es lo que me preocupa, y esto es lo que hay que mirar atrás de estas resoluciones, porque reitero, se presentan como algo, digamos, que novedoso. En San Luis se ordena la detención de un senador, pero sí, sujeto al afuero, y la indagatoria también sujeta al afuero. ujú. Entonces, y si el desafuero, y si no viene el desafuero, no se Sí, puede hacer nada, no se o puede sea, hacer nada quedamos hasta que paralizados. termine su mandato, sí, Bueno, lamentablemente. y claro, pero el tema es que el tiempo pasa, las prescripciones empiezan a... Está bien, es cierto que los funcionarios, las prescripciones corren a partir del momento en que cesan, Ujú. pero bueno, el tiempo muchas veces termina en alguna medida morigerando el impacto que trae aparejado el hecho que un funcionario de tal envergadura esté imputado de tanto delito. Y hay que ver qué postura va a tener, porque todos sabemos que los senadores acá responden al oficialismo y si Alberto Rodríguez sale, baja el pulgar a Ariel Rosendo, le van a dar el desafuero. Todos sabemos que pasa por esto. Pero digo que aparte, ya las denuncias que se hacen por el tema de violencia de género, me parece que ya hay otra tendencia de todos, porque se ha vuelto algo, ¿cómo explicarlo?, más visible, que la gente tiene mayor conciencia de repudiar los hechos de violencia de género, ¿no es cierto? Y eso es lo que llama la atención, de que los senadores, bueno, en su mayoría eran mujeres, ahora ya con esta conformación han quedado solo dos mujeres como senadoras, pero es raro esta decisión de apoyar en este caso, ¿no? Cuando ha tenido este senador denuncias de violencia de género, y me parece que el gobierno de la provincia también ha querido dar otra visión, sino de todas maneras siempre los termina protegiendo, porque pasó con la denuncia con Enrique Cabrera, si ustedes recuerdan, otro dirigente político que fue denunciado, que había estado firmando incluso documentos públicos en defensa del derecho de las mujeres, pero me parece que también hay otra conciencia de la gente que le reclama otra actitud a los legisladores, así que Bueno, yo creo vamos que a ver qué pasa. el control ciudadano es muy importante sobre esto, es muy importante, eh, porque, digamos, en la medida que haya un control ciudadano y, digamos, que haya consecuencias políticas, sociales en relación a la actitud de los representantes en estos temas tan sensibles, yo creo que el poder tiende a autocontrolarse y a tener otra mirada que no sea corporativa.
Históricamente en la Argentina los poderes legislativos en general han sido siempre corporativos. O sea, esta es la realidad. Sí. Y si no, miremos lo que pasa en el Congreso Nacional, donde también hay la expresidenta está llena de delitos dando vuelta y sin embargo sigue siendo senadora, el doctor Menem condenado y sigue siendo senador nacional. Sí. Entonces, hay una mirada ahí que es demasiado corporativa sobre estas cuestiones, pero también creo que es como que la sociedad no condena con la suficiente fuerza esas actitudes corporativas como para que no se repitan. Por lo tanto, aquí en San Luis creo que también corremos el riesgo de que nos pase exactamente lo mismo. Sí. Yo cito el caso ese porque es un caso que me tocó intervenir y pasó ello. Eso es lo que pasó. Sí, sí, Entonces, sí. por eso, ¿por qué no se va a repetir ahora la historia con el agravante que en este caso se ha condicionado la indagatoria a la detención y por lo tanto al desafuero? Entonces, la consecuencia es que si acá no hay indagatoria, no hay desafuero, no hay investigación. Entonces va a terminar dependiendo de 5, 6, 7 senadores, va a terminar dependiendo nada más y nada menos que toda la investigación judicial que pueda existir alrededor de este caso. Yo creo, mira, creo que esto nos lleva, Verónica, a un análisis también más profundo. Yo te dije hace un momento que yo personalmente no creo en los fueros, creo que no deberían existir los fueros, pero también creo que es imprescindible que los poderes constituidos actúen correctamente, recuperen ese prestigio que indudablemente se ha perdido. Sí. Hay que asumir las realidades. Hoy se ha perdido y se sospecha inclusive del comportamiento de los jueces, de los miembros del Poder Judicial. Entonces, estas cuestiones hacen de que, después digo, bueno, sirven de argumento a aquellos que defienden los fueros, les sirve de argumento para decir, no, los fueros tienen que seguir estando porque la justicia no genera confianza. ¿Y por qué no genera confianza? Y bueno, porque no funciona correctamente, no están funcionando bien y la gente ha comenzado a descreer inclusive de la justicia. Entonces, esto tiene que ver con los valores republicanos que vengo defendiendo siempre y que creo que es muy importante que lo tengamos presente. O sea, para nosotros poder exigir que realmente no existan fueros, lo cual yo coincido con esto, ratifico y firmo la necesidad que se eliminen los fueros, pero también es muy importante que los poderes constituidos funcionen correctamente. Los legislativos no actuando en forma corporativa y los judiciales también actuando, digamos, generando ese prestigio que tienen que tener las decisiones judiciales para que verdaderamente los ciudadanos comunes nos podamos sentir protegidos frente a los avasallamientos o eventuales avasallamientos que pueden llegar a producirse. Bueno, muchísimas gracias. Sí. Pasa esto. Sí, sí, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctor Guiñazú. Vamos a estar en contacto. Por favor. Sé que tiene otro tema ahí, ya dejémoslo, luego lo vamos a llamar por el otro tema que le interesa hablar. Muchos temas. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Un placer, encantado. Hasta luego. Hablábamos con el doctor Francisco Guiñazú, que es, es concejal, dirigente político, es docente.